Tema 2, ofimática con software libre, práctica número 3. En este caso vamos a hablar de lo que es el formato de página. La idea general de esta práctica es conocer cómo podemos darle los diversos formatos a una página. Siguiendo la práctica, lo primero que vamos a hacer es abrir el documento que estamos utilizando como ejemplo, el documento aula virtual, y lo que vamos a empezar a modificar algunas cosas. Primero nos vamos a ir a formato de página. En eso sí difiere con lo que sería el Microsoft Word, que tiene en archivo configurar página. Es la gran diferencia que existe. Después lo demás son pequeños detalles. Primero, el primer apartado, si venimos a administrar, es el tipo de estilo que estamos utilizando. Como no hemos en próximas prácticas, no le hemos dado por el momento, vamos a dar los estilos, pues ahí jugaríamos con los estilos. En este caso vamos a dejar el predeterminado y hasta el momento que toquemos la práctica respectiva. Y ahí nos indica todas las propiedades que tiene nuestra página. Nos vamos a ir directamente a página. Lo primero que queremos hacer es configurar esta página de tal manera que nuestro A4, o sea, nuestra hoja, esté en lugar de vertical, apaisado, o sea, a lo ancho. ¿Vale? Luego podemos modificar los márgenes. Los márgenes hay que tomar en consideración también que no podemos poner márgenes muy estrechos, sobre todo con algunas impresoras al momento de imprimir. Menos de 1 centímetro, medio centímetro no es recomendable porque habrá zonas que no impriman. Entonces vamos a poner aquí, como hemos puesto en la práctica, 3, 2, 2 y 2. Otra de las cosas que vamos a hacer, bueno, esto es la configuración de la impresora. Si tuviéramos una impresora con diferentes bandejas, seleccionar la que fuera. Y ahora viene el diseño de página. El diseño de página puede ser derecho e izquierda, es decir, todas son iguales, ¿vale? Eso sería, comparándolo con el Windows, todos son iguales con el Word. Reflejado sería cuando vamos a hacer, por ejemplo, una encuadernación. Veréis que la izquierda tiene el margen que habíamos puesto interior hacia el exterior y la derecha hacia el interior. Otra de las cosas que podemos poner es el número de página, el formato de la página. No se refiere a viñetas ni lo que estaríamos hablando de formato lista. No, estamos hablando del número de página. Entonces vamos a utilizar en este caso números romanos, simplemente por cambiar. A cuanto a fondo, podemos poner un color. Si yo le pongo un color de fondo, automáticamente todo el documento tendrá un fondo. También puedo utilizar en formato página lo que hemos hecho en la práctica, una imagen. Entonces selecciono la imagen. Y tengo dos formas de seleccionar la imagen. Una, directamente importarla, y otra, vincularla. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Cuando importamos la imagen tal como está, la metemos en nuestro documento. Si esa imagen a posterior se modificara, no tendríamos la actualización. Cuando la vinculamos, están relacionándolas, porque no existe lo que es la imagen dentro de nuestro documento, sino solamente un enlace a esa imagen. Y otra cosa también es que nuestro documento pesará menos, o sea, ocupará menos cuando la vinculamos. En este caso vamos a utilizar cualquiera, por ejemplo, Linux versus Windows. Entonces ahora me va a decir, ¿eso cómo lo quiero? En forma de posición. Vale, si yo lo pongo en posición superior izquierda, veremos que efectivamente mi documento, cuando vaya a imprimirlo, veré que está en la zona superior izquierda. Pero podría ponerlo también formato, página, en área. Entonces veremos ahora el área. Entonces automáticamente veremos que ocupará toda el área. Toda el área. Otra de las cosas que tenemos es mosaico, que irá haciendo, pues, de acuerdo al tamaño que tenga la imagen, se irá repitiendo en nuestro documento. En este caso, lo más recomendable es seleccionar la imagen. La vamos a seleccionar, Linux versus Windows. La voy a vincular, es decir, que me vincule la imagen, no que me la importe. Y la voy a poner en posición. Y en este caso voy a ponerla en la esquina superior, en la esquina inferior derecha. Entonces, en mi documento, en la esquina inferior derecha, estará, digamos, como una especie de sello en ese caso. Vale, entonces ya tenemos nuestra imagen vinculada. Otro de los aspectos que tenemos que también tomar en cuenta es formato página. A diferencia del Microsoft Word, aquí tenemos que, si queremos encabezados y pie de página, tenemos que activarlos. Al activar encabezamiento, por defecto, nos dice que todos serán iguales, tanto lo de la izquierda como la de la derecha. Yo se lo voy a quitar, voy a hacer que sean distintos el encabezado, que sean distintos las páginas pares de las impares, o las impares de las pares. Puedo modificar los márgenes, etcétera. También puedo ajustar la altura. Yo realmente ajustar la altura no lo recomiendo mucho, recomiendo ajustar, la altura
sencillamente por si ponemos más de una línea que nos vaya abriendo sitio en lo que es. También podemos ponerle un borde. Al darle opciones, borde, selecciono, escojo un color rojo, y le puedo poner sombra y se lo voy a poner, por ejemplo, naranja. Entonces le voy a aceptar y veréis que efectivamente nuestro documento tiene ahora lo que es un encabezado. Igual que lo he hecho con el encabezado, lo voy a hacer con el pie de página, con el pie de página, solamente que aquí sí que voy a decir que son todas iguales. Lo voy a hacer también pero esta vez más fino, lo voy a poner color negro y ya está. Le voy a aceptar y veremos que efectivamente me aparece lo que es el pie de página. Haber puesto el encabezado distinto, veréis que ahora vamos a centrar esto. Le voy a poner una letra diferente y voy a poner, por ejemplo, aquí aula virtual. Aula virtual. Veréis que en la segunda página no aparece aula virtual, porque le puse que eran distintos. Entonces, curso software libre. Y veremos que en la tercera página sí que aparece igual que la primera. Es decir, si yo pongo formato, página, el encabezamiento que sean distintos y el pie de página son iguales. Si pongo el mismo pie de página en todos lados, veremos que ahora si pongo aquí el pie de página, aunque sea en la página número 2, pongo José Ramón. Y con el tabulador me voy moviendo hasta el final de todo y voy a darle insertar campo número de página. Y veremos que me está poniendo los números romanos porque yo le había dicho, observa que todas las páginas son, o sea, todos los pies de página, le había dicho en formato página, le había dicho que mi formato va a ser en números romanos. Al igual que hemos hecho esto, también podríamos haberle puesto un borde a todo lo que es todo el documento. ¿Vale? Entonces todo el documento tendría un borde, lo estamos viendo ahora, está un poquito altera todo, pero simplemente es para que estemos viendo todas las posibilidades que tenemos. Y otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es formato, página, ¿vale? Lo de las columnas lo veremos más adelante, cuando tenemos estilos, porque en este caso no tendría mucho sentido hacer unas columnas de este documento. Lo que sí vamos a aprovechar ahora es formato, página, nota al pie. Nota al pie. La nota al pie, vamos a decirle que es, para que nos entendamos, son estos pequeños comentarios que hacemos nosotros a veces en nuestras prácticas. Lo veréis en todas nuestras prácticas, veréis que en casi todas hay un pequeñito comentario. Esto es una nota al pie. Es una aclaración de algo que yo he escrito anteriormente. Pues vamos a hacer que nuestro documento tenga una nota al pie. Por ejemplo, aquí donde pone virtuales, vamos a ponerle una nota al pie. Le hago insertar nota al pie. Entonces me va a decir, la nota al pie la quieres automáticamente o con un carácter. Si le digo automáticamente, la nota al pie significa que va a estar a pie de página. Si le pongo nota al final, significa que va a estar al final de todo. Vamos a hacer primero una. Doy a aceptar, nota al pie y escribo, pues, virtual es lo que no... Vale, entonces yo he puesto ya una nota ahí, pero pude haber hecho otra nota. Vamos a poner en aprendizaje una segunda nota. Insertar nota y le digo que me lo ponga al final de todo. Entonces, al ponerla al final, me lo pondré al final de todo el documento. Como no cabe en esta página, mira, al final del documento, y este será la segunda nota, pero al final del documento. Igualmente, fijaos que está numerando, ahí está utilizando ahora los números, porque le hemos dicho que eran... Y en cambio aquí está utilizando los números arábicos. Podemos también decir, entre otras cosas, poner, conoce, por ejemplo, insertar, nota al pie. Podemos también utilizar un carácter, para eso hacemos clic aquí, seleccionamos el carácter que queramos, en este caso podría ser este, le damos a aceptar. Y a partir de ahí, si hago una nota al pie, observa que al escribir algo tenemos una nota al pie totalmente diferente. Una vez terminado toda la práctica, simplemente le damos al archivo guardar como, la guardamos tal como nos indica la práctica con el nuevo nombre y luego la exportamos a archivo exportar a formato PDF.